Una emocionante aventura de espeleología se convierte en un desastre impactante cuando los espeleólogos exploran un conducto desconocido en el suelo de una gran caverna. 7 hombres buscan salir de la cueva antes de que la lluvia inunde la salida y queden atrapados. Esta es la ruptura fatal de la tragedia de la caverna Pico. 3 espeleólogos estaban profundamente adentrados en los pasadizos de la caverna Pico y llegaron a una enorme cámara que estaba muy decorada. Estalactitas de cristal cubrían el techo y sorprendieron a los hombres con su hallazgo. Al explorar la sala, hallaron un agujero en el suelo y no resistieron asomarse para ver su interior. La abertura medía 30 por 18 pulgadas. No era una gran abertura, pero estos pequeños conductos ya han llevado a descubrimientos interesantes, así que se amarraron con cuerdas y bajaron por el angosto agujero. Al girar y retorcerse a través de una apretada curva en espiral en el pequeño espacio, descubrieron un conducto que continuaba hacia abajo, pero no podían ver exactamente dónde terminaba ni qué había conectado al camino. Los hombres se retiraron, planeando volver con más personas y suministros para facilitar y asegurar la exploración. Unas semanas después, el 22 de marzo de 1959, un equipo de 7 hombres regresó a la caverna de los Picos. La noche anterior, la Asociación Británica de Espeleología estaba teniendo una reunión en Castleton. Pedro Crabtree, uno de los espeleólogos originales, invitó a algunos chicos del club de espeleología a unirse a ellos. Neil Moss, un estudiante de Oxford de 20 años, estaba emocionado de unirse a este equipo. Los hombres habían explicado lo que encontraron en su viaje anterior, y cada vez que se descubre un nuevo camino, todos están ansiosos por ver a dónde podría llevar. Uno de los planes clave para este viaje era bajar una escalera de cuerda por el agujero para ayudar a atravesar el largo pozo de abajo, que parecía descender en línea recta por al menos 5,5 metros. Con el plan listo, los hombres se pusieron trajes especiales para protegerse de los pasadizos húmedos y fangosos. El camino de regreso a esta caverna no fue nada fácil. Les tomaría 2 horas completas atravesar pasadizos difíciles que a menudo se sumergían bajo el agua, para llegar a la caverna a más de 300 metros bajo la superficie de la tierra. Los trajes que llevaban eran overoles impermeables que les permitían vadear por caminos profundos de agua y aún así mantenerse secos por debajo. Usaban lámparas de carburo, llamadas apestosas, para iluminar el camino. Era la mejor opción en 1959. Era más brillante que una vela, pero no producía mucha luz. La luminiscencia era suficiente para caminar, ya que el campo estaba iluminado. Pero para ver en un agujero oscuro, una linterna habría ayudado mucho. Las lámparas de acetileno fueron ideales, pues con poco combustible duraban varios días de caminata. Sí consumía oxígeno en espacios pequeños, pero no producía monóxido de carbono. Pese a las desventajas, siguieron con el mejor equipo disponible. Los hombres avanzaron por la sala principal de la entrada de la caverna Pic. Era una gran sala con luces fijas como en una cámara de exhibición. El descenso inicial hacia los túneles de la cueva es abierto y bastante fácil de atravesar. Son 90 metros de caminata entre rocas y aberturas, cruzando pasajes con agua hasta el pecho, y el techo de la cueva a centímetros de tu cabeza. Es un espacio estrecho para respirar, pero los hombres se sentían confiados de regresar por este camino peligroso. Pensaban irse antes de que la lluvia inundara los pasajes. El pasaje del pato fangoso era el siguiente gran obstáculo. Requería que se agacharan bajo un saliente de roca cuando el nivel del agua era alto. Era increíblemente lodoso y resbaloso, lo que hacía que todos terminaran cubiertos con una gruesa capa de lodo. 180 metros después, una vuelta a la derecha inicia el pasaje de Pickering y reduce el espacio para avanzar. Este pasaje es un túnel donde avanzaron a gatas 75 metros, atravesaron una estrechez de rocas y lodo, y luego giraron bruscamente hacia otro pasaje largo y angosto. En este tramo a gatas hay un paso estrecho llamado el ojo de cerradura. Si los otros espacios estrechos no te hicieron retroceder, este quizá fue el que colmó el vaso para muchos. Tienes que confiar en los espeleólogos que te rodean.
en que habrá suficiente espacio del otro lado para poder darte la vuelta después. Quienquiera que haya pasado por ahí la primera vez, sin duda fue valiente. El lodo que cubría sus cuerpos les ayudaba a deslizarse, pero hacía que encontrar un buen agarre fuera casi imposible. Tras pasar por el agujero, los 7 hombres siguieron por el último tramo hasta la piscina final, que daba a la amplia caverna decorada. Se sumergieron en el agua fría y nadaron hacia la pendiente que llevaba al agujero. Tras esta espeleología extrema, con pasos estrechos, sifones y largos túneles, los hombres llegaron al misterioso agujero que querían explorar, casi a 600 metros dentro de la cueva. Es sorprendente que alguien se haya deslizado por el agujero sin saber qué había debajo, solo viendo desde afuera. En su intento original, tenían una cuerda atada alrededor de un espeleólogo pequeño, Bob Toogood, de 17 años, para asegurarse de que pudieran sacarlo a salvo en caso de problemas. Esta vez, habían planeado dejar caer una escalera de cuerda por un lado, para que la bajada y la subida fueran un poco más fáciles. Mientras los hombres reunían su equipo y observaban la caverna, Bob aseguró la escalera fuera del agujero y se preparó para bajarla por la zona en espiral hasta el fondo del pozo. Neil Moss se adelantó y dijo que él bajaría para hacer el empuje. Medía 1,90 m y era bastante delgado. Su complexión ayudaría a empujar la escalera tan lejos como se veía en la primera inspección. Neil bajó por la escalera y Bob lo siguió. El descenso comenzaba estrecho, pero solo se volvía apretado en la sección en espiral. Había que moverse un poco hacia un lado, y el espeleólogo tenía que girar su cuerpo en una dirección y luego hacia la otra. Había que girar los hombros a un lado y las caderas al otro para avanzar. Luego, los pies y piernas de Neil saldrían y golpearían la pared opuesta del conducto inferior. Había un espacio sobre su cabeza, así que podía inclinarse y mirar entre sus piernas para ver a dónde iba. Esta sería la única vista que tendría de lo que había debajo, así que echó un vistazo rápido y se sorprendió del diminuto tamaño del agujero que había abajo. Con Bob detrás, ya era tarde para retroceder, así que empujó el montón de escalera al final del sacacorchos. No estaban exactamente seguros de qué tan profundo sería este pozo, pero parecía tener unos 12 metros, así que trajeron una escalera de 23 metros solo para estar seguros. Este conjunto de cuerda y metal fue empujado y quedó atrapado en la columna del pozo. Neil siguió usando la escalera de cuerda para apoyarse, pero este túnel era más angosto que el pozo de arriba. Bajó por el agujero elíptico debajo de él. El agujero medía solo 45 centímetros de ancho, dificultando bajar incluso para alguien delgado. Mientras avanzaba, empujaba la escalera de cuerda con los pies para soltarla de enredos. Una mano se aferraba con fuerza a la escalera, mientras que la otra se extendía hacia abajo para palpar las paredes del agujero. Le dijo a Bob que la escalera estaba atorada y que tal vez tendrían que levantarla un poco. Bob subió de regreso a la salida, esperando que Neil lo siguiera. Mientras Neil se preparaba para moverse, sintió que una roca bloqueaba parte del camino. Estaba completamente restringido en este camino, y no podía simplemente agacharse e intentar mover la roca. Palpó las paredes y notó una leve hendidura que formaba un nicho. Se movió hacia una posición más baja y deslizó su cuerpo dentro del pequeño nicho en la pared. Esto le permitió agacharse e intentar mover la roca. Sentía el agotamiento de las horas de trabajo para llegar a este punto, y el esfuerzo incómodo de estirarse hacia abajo e intentar usar tanta fuerza para mover una roca grande. Pudo deslizarla hacia un lado, pero la roca rodó unos cuantos pies lejos de él y quedó atascada en el pozo de abajo. La roca aplastaba el paquete de cuerda contra el costado del pozo. Mientras Neil intentaba afirmarse y empujarse hacia arriba por el estrecho agujero, le costaba mucho trabajo pasar por la constricción. La escalera ahora estaba torcida en una posición menos favorable, con los peldaños de tubo de metal bloqueando parte de la abertura. Neil se acomodó y buscó un mejor ángulo de ataque. Nada parecía estar funcionando realmente, así que Neil pisó un peldaño de la escalera
y empujó su cuerpo hacia arriba con firmeza. Esto lo dejó en peor posición, ya que no podía estirar los brazos arriba. Intentó deslizarse hacia abajo, pero estaba bastante atorado. Tras varios minutos, Neil les gritó: «Estoy atorado, no puedo moverme». Bob volvió a bajar por el peligroso sacacorchos y solo vio el casco de Neil en el conducto inferior. Estaba claro que él estaba atorado en una parte angosta del pasadizo y que tendrían que jalarlo hacia arriba. Él subió otra vez y los demás se reunieron para jalar la cuerda, esperando sacar a Neil por el estrecho paso. Sintieron un poco de movimiento en la escalera. Luego quedó completamente tensa sin ningún otro movimiento hacia arriba. Se hizo evidente que la roca se había atascado completamente en el conducto y mantenía la escalera firmemente en su lugar. Neil fue levantado unos 30 centímetros, pero seguía igual de atascado. Estaba atrapado en el túnel elíptico que bajaba desde el sacacorchos. Los hombres gritaban de un lado a otro para averiguar cómo estaba. Se hicieron varios intentos de deslizarse hacia abajo para alcanzarlo, pero él estaba atascado en ese pequeño conducto. La escalera ya no les servía, y Neil estaba en una situación imposible. Sus pies colgaban sobre un peldaño, y no podía doblar las rodillas lo suficiente para subir al siguiente. No tenía dónde apoyarse en el eje liso, así que estaba atascado y no podía pasar a ayudar a sus amigos a rescatarlo. En el descenso de Neil por el eje, había inclinado los hombros para encajar en la pequeña alcoba de abajo. Ahora lo estaban jalando directamente hacia arriba, atascando sus anchos hombros en el espacio estrecho, sin posibilidad de pasar en ese ángulo. Tras fallar al jalar la escalera, bajaron y le pasaron una cuerda para sacarlo. La cuerda de seguridad que habían instalado al principio realmente no estaba hecha para soportar la fricción contra las rocas afiladas y las grietas en las que se estaba atascando. Cada intento de jalar terminaba en fracaso, ya que la cuerda se atascaba y eventualmente se rompía en dos. A los hombres les tomó una hora aceptar que requerían ayuda y más suministros. Bob Tuogot, de 17 años, volvió a la entrada de la cueva para ir a una granja cercana, donde vivían amigos espeleólogos. Les avisó que llamaran a la policía y que también llamaran al hostal juvenil en el pueblo, para que los espeleólogos locales vinieran a ayudar. Bob recogió una cuerda de nylon en la granja Whiteley y emprendió el viaje de 2 horas de regreso, atravesando pasadizos estrechos, zonas llenas de agua, el ojo de cerradura, y subiendo la pendiente con cientos de pies de cuerda. Esto no fue una tarea fácil, pero en cuanto regresó, le indicaron que bajara un lazo de cuerda hasta Neil y se lo pusiera alrededor del cuerpo para poder jalarlo hacia arriba. Bob, un tipo pequeño, ya había bajado varias veces al pozo. Una vez que pasó por el giro en espiral del pozo, se encontró en una posición difícil. Podía bajar la escalera, pero no agacharse para alcanzar la cabeza y hombros de Neil. Neil estaba atascado y ponerle una cuerda sería difícil, incluso con mucho espacio. En este caso, solo tendría unos pocos movimientos forzados y Neil no podía ayudarlo. Neil estaba atónito. La escalera le daba seguridad de poder escapar, aunque el agujero elíptico fuera intimidante. Con el peldaño de metal presionando su cuerpo e inmovilizándole los brazos, sentía terror por la claustrofobia de estar atrapado. Era como estar envuelto en una cobija, con el gran hermano negándose a liberarte. Al mirar arriba, solo veía las estrechas paredes del agujero, sin espacio para que alguien bajara a ayudarlo. El esfuerzo en Neil se notaba. Llevaba casi 4 horas en este pozo, y ya tenía algunas alucinaciones. Bob y los hombres arriba estaban discutiendo las opciones sobre cómo sujetar a Neil para poder sacarlo. Se creyó que entrar de cabeza a la segunda sección daría más libertad para pasar la cuerda bajo la axila y rodear la parte superior del cuerpo. El rescatista Ron Peters, de 1,5 metros, fue bajado de cabeza y se arrastró al segundo pozo. Alcanzaba a ver la parte superior del casco de Neil entre el lodo acumulado por los intentos previos de rescate. Lo bajaron poco a poco, pero comenzó a tener dolor de cabeza y sueño. Les gritó a los hombres que sostenían la cuerda para que lo sacaran.
Envolver el lazo fue lo último que recordó antes de desmayarse. Se hizo evidente que el pozo se estaba llenando de dióxido de carbono por la respiración de Neil. Sobre la cabeza de Neil había solo unos pocos pies cuadrados, y el dióxido de carbono, no tenía salida. Se acumulaba donde Neil respiraba, y quien se acercaba caía inconsciente por falta de oxígeno. El equipo solicitó de inmediato tanques de oxígeno para un rescate en la caverna Peak. En este punto, espeleólogos de toda la zona estaban llegando para ayudar a transportar cuerdas, tanques o escalar donde fuera necesario. El distrito hospitalario envió decenas de tanques de oxígeno y los voluntarios se pusieron a trabajar pasando los tanques por los pasadizos. Seguía siendo un camino desafiante cada vez que se bajaba algo. La lluvia aumentó la profundidad del agua y el lodo acumulado. Cada espeleólogo debía excavar lodo solo para pasar por túneles estrechos. Llevar los tanques a la caverna donde Neil estaba atrapado tomó horas. Se pasó un tubo hasta donde Neil estaba atrapado e intentaron llenar el pozo con oxígeno. Esto podría salvarlo mientras buscaban cómo liberarlo. Le informaron a los rescatistas que romperle las clavículas podría ser la única manera de liberar sus hombros del túnel estrecho que lo estaba aplastando hasta la muerte. Más rescatistas descendieron al segundo pozo, pero hallaron el aire viciado. 3 rescatistas se desmayaron en el pozo al intentar ayudar a Neil. Esto causó temor al saber que él estaba atrapado entre las rocas y nadie podía acercarse para tocarlo. El nuevo grupo de espeleólogos que había llegado intentó ponerse una máscara en la cara para respirar oxígeno mientras bajaban de cabeza, pero esto reveló la imposibilidad de la situación. Cuando llegaron al segundo pozo, era imposible mantener la máscara puesta y descender por el estrecho agujero elíptico de solo 30 centímetros de ancho en su parte más angosta. No había suficiente espacio para mantener la máscara en la cara, y cada intento sin la máscara resultaba en perder el conocimiento. Algunos hombres tomaron profundas bocanadas de oxígeno del tubo e intentaron aguantar la respiración mientras rápidamente intentaban llegar hasta Neil. En varios intentos lograron ponerle una cuerda a Neil y algunos ganchos atravesaron su ropa, lo único accesible. Al jalar, solo lograron mover a Neil unos cuantos centímetros, y en un momento devastador, la cuerda se rompió de nuevo cuando tiraron hacia atrás. Los bordes afilados de la grieta cortaron la cuerda en 2. Ninguno de estos intentos tuvo éxito de ninguna manera. La dura realidad para cada rescatista al salir de la cueva era que Neil estaba condenado. Estaba atrapado en una pesadilla claustrofóbica, sin que nadie pudiera alcanzarlo. El tiempo se agotaba, y no sobrevivirían mucho más si no eliminaban el dióxido de carbono acumulado. Trajeron un purificador de aire, pero los cartuchos eran demasiado grandes para llegar a la ubicación de Neil. Usaron palancas y martillos para ensanchar el conducto inferior, pero no tuvieron éxito. Escuchaban la respiración dificultosa de Neil y los hombres se sentían impotentes. No había nada que pudieran hacer. Llevaron a un médico de la Real Fuerza Aérea para evaluar. El Dr. Hugh Kidd escuchaba la respiración de Neil mientras atendía a Shane Stokes. Este tipo de respiración alterna ciclos rápidos y profundos con respiraciones superficiales, lentas o ausentes. El Dr. Kidd sabía claramente hacia dónde iba esto. Agregar más oxígeno al conducto no necesariamente resolvería el problema. Si el dióxido de carbono, supera el 5%, el cuerpo desarrolla acidosis respiratoria. A medida que aumenta la concentración, los humanos experimentarán convulsiones, coma y eventualmente la muerte. Esta cascada de eventos ocurre con alto dióxido de carbono, y solo su rápida eliminación, seguida de reperfusión con oxígeno concentrado, puede revertirla. Neil no estaba en esa posición, quedó atrapado con una columna de aire, el dióxido de carbono rodeaba su cabeza y el oxígeno concentrado estaba arriba. No existía forma de revertir el envenenamiento mortal por dióxido de carbono. Había estado atrapado casi 30 horas y se había intentado cada opción posible. Estaban bastante seguros de que Neil estaba casi muerto y no podía ser salvado. El martes en la mañana, el doctor escuchó si había señales de respiración abajo.
El tubo que se introdujo creó una gran cámara de eco para escuchar incluso la respiración más pequeña. Desafortunadamente, solo escucharon silencio. Neil fue declarado oficialmente muerto. Continuaron durante varias horas más tratando de encontrar una manera de llegar a su cuerpo, pero el aire repelía incluso a los hombres más decididos. El padre de Neil, Eric, había estado afuera de la cueva, esperando noticias sobre el estado de su hijo. A medida que pasaban las horas, quedó claro que no iba a ser salvado. Tras el último informe, solicitó que cesaran los esfuerzos de recuperación del cuerpo. Era demasiado horrible considerar que otra persona pudiera quedar atrapada en la misma situación, solo por el hecho de recuperar un cuerpo. Las lluvias amenazaban con inundar las zonas bajas del camino, y las partes anegadas se hacían más profundas y anchas, lo que podía atrapar a los rescatistas. A las 3 de la tarde del martes, el rescate había concluido. Los restos de Neil quedaron en el sitio y se cubrieron con piedras pequeñas para cerrar la segunda cámara. Él sigue en el pozo, ahora llamado Cámara Moss. Se inscribió una pequeña nota en la roca circundante, señalando la pérdida de Neil Moss en este pozo. El agujero todavía se ve sorprendentemente ominoso, y es difícil imaginar que alguien se dejara caer ahí voluntariamente, sin tener un conocimiento sólido de lo que había más allá. Los jóvenes espeleólogos jamás imaginaron ese desenlace en lo que creían un viaje seguro, con un equipo experimentado. Este desenlace llevó a la comunidad de espeleología a pasar por un momento difícil, en el que hubo llamados para prohibir la práctica por completo. El Departamento de Coordinación y Rescate en Operaciones y otras asociaciones de espeleología usaron esta tragedia para organizarse y crear normas de seguridad que permitan rescates más eficientes en estas situaciones. Se determinó que la muerte de Neil se podía atribuir al aire viciado, resultado de que su lámpara de cabeza consumía oxígeno y sus exhalaciones aumentaban el dióxido de carbono. La muerte por aire viciado llevó a reevaluar riesgos para espeleólogos y crear nuevas normas de rescate. Expertos dicen que si esto pasara hoy, Neil probablemente igual habría muerto por la ubicación, a 2 horas de la salida. La muerte de una persona joven y saludable en la caverna Peak muestra el peligro mortal que enfrentan los espeleólogos al explorar lo desconocido.